Bueno, chicos, buenas noches, gracias por estar acá un rato. Es un tema bastante interesante, muy poco conocido porque no somos muchos los que trabajamos con los pacientes quemados. Y bueno, por lo menos algunos que fueron alumnos míos o de Julio Vilena, no hay muchas oportunidades de poder ver este tema un poquito en profundidad, así que bueno, me pareció interesante brindarles mi experiencia cotidiana con este tipo de patologías y la importancia que tiene el kinesiólogo en el manejo del paciente quemado, ¿sí? El Hospital de Quemados, que depende del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, se encuentra en Caballito, en la calle Pedro Goyena. Sí, es un hospital chico, es uno de los hospitales de especialidad que tiene el gobierno de la ciudad. Bueno, sí, muy importante, como siempre le decía a los chicos de patología, entender y conocer los tejidos, los distintos tipos de tejidos que van a conformar los órganos y que son los que, al fin de cuentas, cuando hay una alteración, una patología, son los que van a producir cambios, ¿sí? Y van a alterar la función de ese órgano. Y al alterar la función de ese órgano o conjunto de órganos, aparece la fisiopatología. Si ustedes conocen cómo están formadas las distintas estructuras, van a entender cuando hay un déficit o un daño, ¿sí? Y nosotros los kinesiólogos nos encargamos de producir cambios a nivel tisular, ¿sí? A través de la movilización pasiva de una articulación, a través de un masaje que aumentás la circulación de la zona, a través de un ejercicio prescripto terapéutico para generar hipertrofia de algún grupo muscular, ¿sí? Es importante conocer a nivel de los tejidos cómo están conformados los órganos para entender los procesos fisiopatológicos. En este caso hablamos del órgano más extenso del cuerpo, que es la piel, ¿sí? Que está conformado por todos los tejidos primarios de nuestro sistema integrado y general, que es el cuerpo, ¿sí? Vamos a tener tejido nervioso, vamos a tener tejido epitelial, ¿sí? En la capa más externa, en la epidermis, tenemos tejido conectivo a nivel... Profe, Sí. ¿puedes silenciar los micrófonos? A ver, eso no sé cómo Porque se se hace. escucha sonido de fondo. Silencien los chicos, esperen que ahora acá se me complicó. ¿Ahora se escucha bien? ¿Se escucha? Sí, se Sí, escucha sí, bien. se escucha. Sí, mejor. Bueno, capaz que es el nene que pasa y grita, pero bueno. Bueno, sigamos entonces. Entonces, como ustedes ya saben a esta altura del partido, ¿cuántas capas tiene la piel? Mis alumnos no pueden fallar, por Dios. Tres. Tres. Buenas noches. Tres, Obvio, profesor. profe. Yo me agarro la cabeza así, no sé si me ven o ven Tres. la presentación. No, son dos. Son dos. Porque antiguamente se decía que había tres capas: la epidermis, la dermis, y decían que el tejido celular subcutáneo era la hipodermis, era la tercera capa. No, negativo. Son dos capas, ¿sí? La capa superior, que es la epidermis, y la segunda capa, la dermis, ¿sí? La membrana basal es el conjunto de células madres que delimitan este territorio. Obviamente hay distintos sectores del cuerpo donde la epidermis o es más fina o viceversa, ¿sí? Dependiendo de la función, como toda estructura nuestra que se adapta
al requerimiento que le vamos a brindar. ¿Sí? ¿Dónde está la piel más fina de nuestro cuerpo y la más gruesa? Esperen que los chats no los veo. ¿Dónde está la piel más fina? ¿Se escucha, chicos? Sí, profe, no sé si entiendo bien la pregunta, pero en las La piel, extremidades, la piel más finita, ¿dónde la encontramos en nuestro cuerpo? Y la piel más gruesa. la más... Ah, no, no sé. Iba a decir que la más fina en las extremidades, como en la mano, pero creo que es al revés. Y claro, sí, sí, las zonas de Sí, más, sí. más fricción son más gruesas. Claro. No. Ahí dicen ojos en el chat, ojos. En el párpado, exactamente. El párpado es la más finita. Bien. Bueno, la epidermis, ¿sí? La capa superficial. Si tenemos una lesión en la epidermis, ¿sí? Porque ahora vamos a hablar de quemaduras. O una lesión, una raspadura, hay quemaduras por fricción, ¿sí? Que no lesionan la membrana basal o el estrato basal, ¿sí? Que es la capa más inferior. Hay una integración, hay una regeneración completa. En cambio, si hay un daño ya de la membrana basal, la curación es por segunda intención y va a invadir el tejido fibroso, tejido colágeno, generando una cicatriz. Entonces, el proceso de curación normal, como ustedes ya saben, en un primer momento hay una inflamación, ¿sí? Una inflamación para que llegue la sangre con todos los elementos que van a neutralizar y empezar a llamar a otros elementos para empezar a reparar ese tejido, ¿sí? Que es la segunda fase. Y una tercera fase, en todos los tipos de tejido, es la remodelación, donde se le dan las líneas de tensión, las líneas de fuerza, para que el tejido pueda soportar la carga que habitualmente está sometido, ¿sí? Hablamos de la piel, pero este ejemplo es igual, por ejemplo, para la formación del callo óseo y una osificación después de una fractura lineal, ¿sí? Con la remodelación, empezando a cargar la zona, nosotros le damos a ese callo la consistencia previa al proceso de la lesión, ¿sí? En la piel sucede lo mismo, nada más que si el daño es de la membrana basal hacia la dermis, va a quedar una secuela, ¿sí? Esto es lo que le decía de la dermis, perdón, de la epidermis, el daño hasta la membrana basal, ¿sí? En el caso de la derecha, un rasponcito, o ya van a ver una quemadura solar, hay regeneración completa. Estas imágenes son del libro de fisiología, ahora no me sale el nombre, que son El muy tórtora. del tórtora, exactamente. Ah, no, o del tórtora, sí. De cómo es el proceso normal de reparación, ¿sí? Vean que a la izquierda, como hay una lesión de la membrana basal, va a emerger toda esta cantidad de tejido que va a formar tejido colágeno conectivo donde se va a formar la cicatriz, ¿sí? Entonces, para una buena cicatrización, como ustedes ya saben, necesitamos vitalidad, ¿sí? Buena salud de la zona y del conjunto en general del individuo para poder reparar correctamente. Necesitamos oxígeno, ¿sí? Necesitamos los factores de crecimiento, ahora está muy en boga los factores de crecimiento para distintos tipos de afecciones, ¿sí? El plasma rico en plaquetas, no sé si habrán escuchado, ¿sí? Que esté limpia, que no esté infectada, ¿sí? Que haya buena nutrición mineral y de vitaminas,
buena homeostasis endocrina, ¿sí? Obviamente que todas estas falencias van a generar una cicatrización incorrecta y lo mismo va a pasar con las quemaduras, ¿sí? Esta reparación es una síntesis entre un equilibrio entre la síntesis y la lisis del colágeno, ¿sí? Ya viene modulada genéticamente. Las personas que van a tener una respuesta más inflamatoria y una reacción más grande a una herida que otras, ¿sí? Incluso pasa, he visto madres e hijas, padres e hijos con una respuesta cicatrizal diferente, ¿sí? ¿Qué cicatrices patológicas tenemos? Tenemos las famosas queloides, que son estas que están abajo a la derecha, ¿sí? Y en esta zona del pabellón auricular pasan los bordes, parece un coliflor, ¿sí? No respeta la ubicación, sino que se empieza a invadir las zonas periféricas. Después tenemos las cicatrices hipertróficas, ¿sí? Son diferentes, que crecen en alto. Bueno, esta es una de los abordajes que hacemos con los pacientes quemados, ¿sí? Bien, y ya nos metemos de lleno con el tema. ¿Qué es una Perdón, profe. quemadura? Sí. En la anterior, las cicatrices atróficas, ¿son las queloides? No, No es entendí lo eso. opuesto, Ah. es lo opuesto. Una cicatriz atrófica es Ah, una ahí va, cicatriz, perdón, no había leído lo de abajo, perdón, sí. es una cicatriz con muy poca matriz de colágeno, bastante blandita, ¿sí? Seguramente hay una alteración y un déficit nutricional, entonces podés tener una lesión, una disencia cicatrizal, porque no se llega a pegar, digamos, por llamarlo de alguna manera, entonces no, es lo opuesto, ¿sí? Lo que es hipertrófica y queloide es la respuesta exagerada, ¿sí? No Perfecto, todos, gracias. no de nada. No todos hacen queloides, ¿sí? Lo más habitual por ahí es hacer hipertrófica, pero queloides hace determinado tipo de piel, en determinada localización, ¿sí? Bien, y una quemadura, la lesión en los tejidos vivos por acción de diversos tipos de agentes, ¿sí? Donde hay diferentes magnitudes de daño, dependiendo del agente, la zona, el tipo de quemadura, va a estar determinada por cuán profunda es la lesión de la piel. Acá tenemos al niño con una quemadura superficial, ¿sí? Pero de gran extensión, es un bebé, por lo tanto se tiene que internar. Una quemadura intermedia y no hace falta una quemadura profunda, OB. Ya vamos a ver las distintas clasificaciones que se le dan, ¿sí? ¿Cuál creen que duele más? ¿O cuál creen que no duele de estas tres? La profunda duele menos. O sea, la Es, superficial duele más. es exactamente, la profunda ya se te murieron los receptores nociceptivos. Chao, ya no te duele más. Aparte que hay tejido necrótico. Exactamente. Y el tratamiento del paciente quemado, vieron que siempre se habla de interdisciplinario, acá 100%. 100%. Cirujano, médico clínico, kinesiólogo, nutricionista, psicólogo, asistente social, enfermero tendría que estar primero, anestesiólogo, camillero, ¿sí? Diagnóstico por imágenes. Es todos los agentes de salud trabajando a full, ¿sí? Ya vamos a ver por qué. Causas, bueno, la gente más de una vez dice una pavada, terminan quemados, ¿sí? Los niños, como ustedes ya se imaginarán, líquido caliente en su mayoría, ¿sí? Adultos, bueno, líquidos calientes, fuego, ¿sí? Los agentes químicos son mucho menos frecuentes, quemaduras eléctricas,
¿sí? Pero todo esto lo vemos. Cuando hace un poquito más de calor, bueno, ahora la gente se junta menos, pero el fuego de la parrilla, dice, no, siempre le tira alcohol y nunca, bueno, hasta que pasa, ¿sí? Por suerte lo que es pirotecnia últimamente ha bajado un montonazo. ¿Cómo se clasifican? ¿Sí? Según la profundidad, para que les quede superficiales, intermedias y profundas. ¿Sí? Es a grandes rasgos. Después hay distintos tipos de maestros. El nuestro, el doctor Fortunato Benaín, que falleció no hace mucho, con casi 100 años, una eminencia argentina, que dio su clasificación, ¿sí? La tipo A, eritematosa, la quemadura solar, que dure mucho. La flictenular es cuando hay ampolla, más de uno o una seguramente le pasó. Intermedia, tipo AB, que puede ser ABA, que es lo que queremos para que pueda epitelizar y que no haya que realizar un injerto o que no se profundice, o la BB, ¿sí? Y las profundas son las tipo B. Después hay otras clasificaciones de Dupuytren, Boyer, ¿sí? que más o menos manejan el mismo criterio, ¿sí? Para que a ustedes les quede lo más importante, es que una quemadura profunda no va a curar sola y va a necesitar un injerto, un autoinjerto, o capaz que en muchos meses hace una cicatrización por segunda intención y bueno, va a quedar flor de marca. Bien, este cuadrito, ahora vamos a ver algunas imágenes, los distintos tipos de quemaduras, ¿sí? Según su profundidad. Como ustedes bien dijeron, las superficiales duelen mucho, hiperalgesia, y la profunda no duele nada, ¿sí? ¿Cómo van a estar? Rojiza, rosadita la superficial, puede haber flicteras, que son esas ampollitas, y el relleno es bueno. Relleno es cuando se hace una digitopresión, ¿sí? Cuando retirás el dedo, es el tiempo que tarda en volver al color que está, ¿sí? Las profundas, blanco, marrón o negro, una escara dura, ya hay tejido necrosado, hay que sacarlo eso. Con cremas o con procedimiento quirúrgico, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito. Y las ampollas, bueno, hay que ir manejándolas, no siempre hay que explotarlas, ¿sí? Depende del criterio. Otro criterio importante para determinar la gravedad de una quemadura, ¿sí? Tenemos la profundidad, acá tenemos la extensión, ¿sí? Con la regla de los 9. ¿Qué otros criterios creen, chicos, que es de suma importancia para decir a este paciente lo internamos, a este no? La zona que se haya quemado, la zona del La cuerpo. zona, totalmente, la zona, la localización. La ¿Qué más? profundidad, El porcentaje de quemaduras en el cuerpo. Bien, profundidad, extensión, localización. ¿Qué más? y el Si tamaño. si hay lesión inhalatoria, acá me ponen, sí, sin dudas. El tamaño es la extensión. Ah, perdón. Sí. No importa. ¿Qué más? Si llegó a los órganos. Patologías de base. Patologías de base, sí, paciente diabético, trastornos circulatorios, ¿sí? Hormonales. ¿Qué más? Algo muy importante, que acá lo vemos chiquitito. La edad. Las edades, los extremos de la vida, obviamente también comprometen. También podemos agregar si hay una quemadura eléctrica, si hay traumas asociados, si el tipo de agente, ¿sí? Los agentes químicos, esos son también, no es lo mismo que quemarse con agua, ¿sí? Acá vemos la extensión, cómo poder medir la superficie quemada, ¿sí? En los niños, vean que el tamaño preponderante que tiene la cabeza. Ahora no llegué a tiempo a bajar una foto de una sobrinita
segunda de mi mujer, de que se quemó la cabeza, después se las voy a mandar. Se quemó la cabeza, va a la carita con sopa. Bueno, fue a una clínica privada acá en San Martín. Le dijeron, bueno, vaya a su casa, Platzul, qué sé yo. Y cuando yo me enteré, le digo, no, que vaya al hospital. A los nenes hay que raparlo. Le raparon la cabeza y tenía, o sea, vean lo que es en la cabeza de un nene, en ese momento tenía 3 o 4 años, cómo cambiaba la extensión, ¿sí? Lo que para un adulto es un número, para los niños menores de 5 años es mucho más, ¿sí? ¿Venimos bien, se entiende? Sí, profe. Sí. Sí. Cuando vos decís derraparlo, es porque hay que limpiar la zona cuando está Es quemada. que ya no, sea. y primero tenés que ver, ahí nunca vieron que había quemadura. Ah, O sea, la también. mandaron a la casa con una quemadura, bueno, en la frente, un poco en la cara, pero la raparon a la nena y tenía un cuarto más de la zona. cabeza más, exactamente. Que ese cuarto no es lo mismo que el de un adulto, para el nene era 2 veces más de lo que tenía quemado en la cara. Otra manera de medir la extensión es la superficie corporal total, el 1% que corresponde a la palma de la mano, ¿sí? Obviamente de ese individuo. El médico o la médica de guardia no va a usar su mano para calcular, va a dar mal, ¿sí? Y la zona del periné también es el 1%, ¿sí? Como decían anteriormente, localizaciones especiales, ¿sí? Muy importantes para nosotros kinesiólogos, para limitar o minimizar las secuelas en las zonas de los pliegues flexores, axila, codo, cuello, zona inguinal, hueco popliteo, pies y manos, fundamental. Cara y cabeza son zonas especiales. Esto te suma puntos para dejarte internado o no. ¿Sí? Acá tenemos que laburar desde el momento 0 para minimizar las secuelas que va a tener el paciente, ¿sí? No hablamos de que no hayan, porque hay veces que es muy difícil que no haya una secuela, sobre todo estética. Nosotros tratamos de que obviamente primero lo funcional y después lo estético, ¿sí? Si se pueden las dos cosas, fenómeno. Evaluación de la gravedad, ¿sí? Uno de los índices más famosos es el Garcés, ¿sí? Donde para pacientes de más de 20 años la edad se suma al porcentaje de A por 1, que es un factor, el porcentaje de AB por 2 y el porcentaje de B por 3, ¿sí? Y para pacientes menores de 20 años se hace 40 menos la edad más la secuencia anterior, ¿sí? Eso te da un puntaje que te manda o no a internarte, ¿sí? La tabla de Benaín también te clasifica si sos leve, si sos crítico, si sos grave, ¿sí? Perdón por ese ruido que no lo pude anular. Hay muchas veces que quemaduras superficiales, pero una extensión importante, se tienen que internar los pacientes porque la tasa de reparación tisular no alcanza. Entonces, seguramente tenga zonas que se profundicen. Y en algunos casos necesites de un autoinjerto porque se va a profundizar y no va a curar, ¿sí? Lo mismo la alimentación del paciente quemado es fundamental. Ahora voy a explicar un poquito de la fisiopatología. Pero son los pacientes que más comen de todos los pacientes, ¿sí? Incluso el paciente quemado grave, que está en terapia intensiva, recibe muchísimas más kilocalorías que un paciente distresado ahora por COVID o por lo que sea, ¿sí? ¿Qué pasa con la quemadura? ¿Sí? Fisiopatológicamente, todo ese daño a nivel de los tejidos lo que genera es que se genere, valga la redundancia, una tormenta proinflamatoria
que va a aumentar la permeabilidad de los vasos, ¿sí? Como consecuencia del daño tisular. Esa alteración de esos mediadores químicos a nivel del endotelio vascular va a generar que aumente la permeabilidad de los vasos, entonces a nivel plasmático salga líquido, ¿sí? Hacia el espacio intersticial, generando edema. A su vez, tenés mucho daño, mucho tejido lastimado, ¿sí? Proteínas lesionadas que van a circular por ese sistema vascular que ya tenés menos volumen, ¿sí? Entonces, una de las complicaciones más jorobadas, ¿sí? Es el daño renal. A estos pacientes, vengan de La Pampa, de La Quiaca, del interior de la provincia de Buenos Aires, hay que hacer un par de cosas nada más, ¿sí? Agua y jabón, hidratarlos. Estos pacientes necesitan reponer volumen, hidratar, porque a su vez esa lesión en la piel va a generar que se pierda agua por evaporación, ¿sí? Aparte de que no tenés cobertura y que se te pueda meter un bicho, pero de entrada no es norma darles antibióticos a estos pacientes. Que lo vemos los que vienen y 3 kilos de Platzul, ¿sí? Después hay que limpiarse esa herida. Se genera una escara medicamentosa y la quemadura que está por debajo se profundiza. O sea, siempre se pone muy poquito tópico, porque después hay que lavarlo. Y se pone en Platzul, no, porque fui a la salita, o fui a tal lado, tanto del sistema público como del privado que no saben manejarlo. Entonces se genera una quemadura más profunda, ¿sí? La función renal se afecta, como dijimos, hay hipovolemia, acá el gasto cardíaco, ¿sí? Por eso hay que, fundamental, rehidratar a esos pacientes. La función renal se ve alterada, ¿sí? También sufre el hígado, como saben que es el laboratorio del cuerpo, ¿sí? Por todas las toxinas que andan dando vuelta también las tiene que reabsorber. Si hay lesión inhalatoria, que es lo que pasó en Cromañón, bueno, creo que todos ya se acuerdan de ese hecho terrible. Hay lesión en el sistema nervioso central y a su vez se genera una lesión inhalatoria, hay una reacción en cadena que afecta a nivel pulmonar y puede generar distrés, ¿sí? Un edema agudo de pulmón de origen no cardiogénico por esa inhalación de todos esos metales o todas esas sustancias tóxicas y que es grave, ¿sí? El paciente quemado pierde muchos litros de agua por evaporación. Entonces la tasa metabólica aumenta un montón para tratar de cortar ese circuito. Por eso es muy importante la rehidratación precoz, ¿sí? Siempre es muy importante, chicos, la anamnesis. Si vemos este tipo de pacientes, bueno, vemos que se quemó la cara. Tiene los pelitos que se llaman vibrisas a nivel de las fosas nasales. La garganta con hollín, bueno, está ronco, bueno, es de riesgo. En algunos casos, lo ideal sería hacer una fibrilaringoscopía para constatar que no haya edema de glotis y hacer una intubación precoz, ¿sí? La mortalidad es muy alta cuando sucede esto. Entonces, como dijimos antes, criterio de internación, grandes porcentajes, quemadura de vía aérea, quemaduras especiales, quemaduras en gerontes o niños, con patologías agregadas, indigentes, sospecha de maltrato infantil, eso lo vemos frecuentemente, donde los chicos que se queman viven en una casita chiquitita y se cuidan entre hermanos. Lamentablemente es muy frecuente. ¿Sí? ¿Qué se hace en la guardia? ¿Sí? Obviamente el ABC, en casos de urgencia, ¿sí? Vía aérea, aparato circulatorio. Si está respirando, obviamente no. Si hubo lesión por inhalación, si hay intoxicación de monóxido de carbono, que hay muchísimo, ¿sí? Eso se corrige si el paciente todavía está en condiciones con oxígeno, con FiO2 al 100%, lo que habló Nico la otra vez en
en la charla, que obviamente es tóxico en el oxígeno en esas concentraciones, pero el monóxido de carbono es mucho más afín que el oxígeno por la hemoglobina, entonces la desplaza y después no te llega el oxígeno en la mitocondria y estás complicado. Entonces, una forma de lavar el monóxido de carbono es con el oxígeno a full, fío al 100%. ¿Sí? Lesiones asociadas, fundamental, porque por ahí hubo una explosión y el tipo se fracturó una gamba, una pierna, un brazo, lesiones costales, ¿sí? Eso no hay que dejarlo de perder de vista. Acceso vascular, fundamental sobre la piel sana. Nadie va a ir a poner un acceso vascular sobre una quemadura. ¿Sí? Es una zona sucia, con mucho riesgo de infección, que es una de las complicaciones de este tipo de pacientes. Obviamente lo que dijimos antes, etiología, el tiempo de evolución de la quemadura, mecanismo de accidente, las localizaciones especiales, extensión y profundidad de la quemadura. Todo esto va a decir, bueno, este paciente tiene que ir a su casa después de una curación, a la sala de cuidados generales, cuidados intermedios o terapia intensiva. ¿Sí? Acá es la ficha de ingreso y esto se llama mono, que es un dibujo donde se va haciendo los distintos tipos de quemadura y se reevalúa lo que es la superficie corporal total, que la extensión, que por lo general siempre está sobredimensionada cuando llega el paciente derivado o viene de otro lugar. ¿Sí? Bueno, no saben bien, por ahí te dicen, no, es un 40%, un 55%, un 60%, entonces en el hospital dice, y no aceptemos un 60%, porque tiene una mortalidad tremenda y guardemos lugar para... Y por ahí no era un 60%, era un 30%. ¿Sí? Bien, a todo esto obviamente, todos los recaudos cuando se hace una anamnesis de los pacientes, de las enfermedades previas, alergias a fármacos, la inmunización antitetánica, ¿sí? ¿Qué medicación recibió hasta el momento del accidente? ¿Sí? Y fundamental, no me canso de repetirlo, la reanimación precoz a partir de la hora 0. ¿Sí? Fundamental la rehidratación, hay distintas fórmulas que eso los médicos clínicos lo saben, que mejora la evolución no solo local, sino en el momento posterior, mejorando la sobrevida y que ese paciente después pueda continuar con todos los tratamientos que tenga que hacer en el quirófano. Hay distintos tipos de fórmula, no es importante, pero se le pasa muchísimo volumen. El tema es que al pasarle tanto volumen, nosotros tenemos que estar atentos con la producción del edema, ¿sí? Como les había dicho inicialmente, estos pacientes tienden a hacer edema porque aumenta la permeabilidad vascular, y si uno le sigue pasando líquido, es lógico que haga edema. Entonces, es el cuidado postural, elevación, que el médico no se le pase la mano, ¿sí? Porque, como ustedes saben, si hay mucho líquido, puede terminar a nivel pulmonar, ¿sí? En un paciente viejito que no tiene un buen corazón. Entonces es un juego de equilibristas, ¿sí? Pero hay fórmulas que dicen, bueno, hay que pasar tanta cantidad de volumen, y es así. ¿Sí? Tratamiento clínico, protección gástrica, profilaxis con heparina, ¿sí? Para evitar la trombosis. La nutrición es fundamental, como les dije anteriormente. Analgesia fundamental para tolerar los distintos procedimientos de los pacientes, fundamental. Y antibióticos tópicos, dependiendo del caso, siempre se hace una biopsia de la piel, o sea, ustedes saben que los antibióticos no se prescriben porque sí, porque generan resistencia. ¿Sí? Tratamientos quirúrgicos. Va a depender obviamente de la gravedad de los pacientes, ¿sí? Como dijimos anteriormente. Y es una evaluación constante del costo-beneficio, ¿sí? Llevamos al paciente al quirófano, ¿qué tan rápido lo llevamos? ¿Sí? Es muy viejito, tiene un estado clínico deteriorado, ¿conviene llevarlo al quirófano? ¿Se va a aguantar la anestesia o no?
¿Qué tan rápido llevamos a este paciente que vino derivado? ¿Lo hacemos ahora a la madrugada, como correspondería a la gente de guardia? ¿O pateamos para dentro de mañana o pasado? Y ahí se te muere el paciente. ¿Sí? Vamos a salir y ingresamos de nuevo. Así que ahora viene lo divertido. ¿Siguen ahí? Sí. Cortamos y volvemos a ingresar al mismo link. Perfecto.